Urgente, habla el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Criminales o violencia familiar. Lo que creció la violencia familiar es muy fuerte. En este caso sí, está bien, pero no fue un robo, fue una persona desquiciada. Está bien, pero es una persona, por supuesto, claro que sí. Pero vayamos a las causas, porque si no, no es lo mismo cualquier cosa, ¿sí? No podemos resolver de la misma manera todo. La verdad que a esa persona la detuvimos inmediatamente. Entonces, nosotros tenemos que discriminar lo que es el delito, lo que es el narcotráfico y lo que es, en este caso, lo que está creciendo la violencia interpersonal. Y esa violencia interpersonal tiene múltiples causas. Causas que tienen que ver con la salud mental, causas que tienen que ver con el consumo de drogas también y causas que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Casi todos los homicidios que se produjeron fueron entre personas que se conocían previamente. No fue el caso digamos, pero tiene que ver con un nivel de violencia. Muchos chicos que trabajan de delivery justamente hablaban de eso, de la inseguridad, de la cantidad de veces que les han robado. Sí, exactamente, son situaciones diferentes. Por eso, son situaciones diferentes. Después, respecto de la seguridad, lo que tenemos para decir, miren, la provincia de Buenos Aires, cada vez que se toma una denuncia, lo recibe un fiscal. Ese fiscal y las denuncias que se produce la policía van a una fiscal, ese fiscal va a la procuración, que es un ente autónomo, donde no hay nadie en nuestro partido político, hay un dirigente político que no tiene que ver con nosotros, que es el que audita todos los números criminológicos de la provincia, ¿sí? Bueno, ese auditor, ¿sí?, que es externo, que no depende del Estado, dice que los homicidios bajaron en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Por supuesto que nos duele cada homicidio que ocurre, ¿sí? Y por supuesto que hay delito. Como hay delito en todas las jurisdicciones, el delito creció. ¿Hay un foco particular en el oeste y en Moreno? No, hay un delito que se va modificando, hay un delito que sube. Próximamente se van a publicar las estadísticas nacionales, van a ver que el delito subió en todos lados. Hay una presencia muy fuerte de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, en los medios de comunicación, cosas que ocurren sistemáticamente, que tienen que ver con una dinámica electoral. Pero tal vez no es la jurisdicción donde más creció el delito. Próximamente vamos a ver en qué jurisdicción creció más el delito. Entonces, ¿puedo hablar con la familia de Lucas? Hay equipos del ministerio que están en contacto hay un equipo, hay que ser muy profesional en esto. Nosotros tenemos un equipo de asistencia a las víctimas, donde fundamentalmente lo que evitamos es la revictimizarlo, ¿sí? Lo que menos necesita la familia de la víctima es que se politice la situación, que yo me meta en una situación. Entonces, nosotros tenemos un equipo de profesionales, con psicólogos, con abogados en muchos casos, donde en la medida que la familia también nos lo permite, somos respetuosos, nosotros tenemos contacto. Porque lo que tenemos que hacer es cuidar a una familia que ya está sufriendo demasiado dolor como para nosotros politizar el tema. ¿Habló con el gobernador, ministro? Claro. ¿Qué le dijo el gobernador? Nada, estar atento, como hablo todos los días, y el gobernador está atento a cada una de las cosas que ocurren. Sobre la situación de los policías de la ciudad muertos en las últimas horas, las reuniones que tuvieron con la ciudad, ¿hubo avances con respecto a ese tema? Mire, otra vez con ese tema, yo le voy a explicar una cosa. Entran 3.400.000 personas de la provincia a la capital federal. Históricamente hubo 1.000 enfrentamientos por año de policías de la ciudad, de la Policía Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, prefectos, gendarmes. Hay 1.000 enfrentamientos por año, hubo siempre 1.000 enfrentamientos por año en ese desplazamiento. No es un fenómeno nuevo. Lo nuevo es lo que se quiere presentar. En la medida en que esto se transforma en un reality show del dolor que sufren esos policías, no vamos a poder resolver el tema. Hay menos enfrentamientos de lo que había antes. ¿Usted sabe cuántos enfrentamientos hubo el año pasado? Bueno, por eso le digo, hay menos enfrentamientos este año que los años anteriores. Lo que pasa es que el dolor de cada uno de los hechos es inconmensurable. Entonces, si nosotros nos agarramos de ese dolor, en la provincia de Buenos Aires el año pasado hubo 810 homicidios. Hace 20 años había 2.700 y hace 10 había 1.700. El año tiene 365 días, o sea, hay más de 2 homicidios por día. Usted pone las cámaras, muestran todos los homicidios, 2 homicidios por día y todo parece que es un descontrol, pero hay menos homicidios que antes. Esos hechos que estamos cubriendo diariamente en la provincia de Buenos Aires suceden, ¿no son Por supuesto que sucede. Nosotros no tapamos, nosotros no tapamos el sol con la mano. Mire, cada vez que un vecino llama al 911, el intendente registra en su municipio qué vecino está llamando, o sea, recibe el hecho de la alerta y hace una supervisión de cuánto tarda el patrullero. Está absolutamente transparentada la situación. Nadie sabe, no se oculta nada y hay un montón de fuentes de información que controlan a la policía.
Lo que pasa es que tenemos mucha difusión de lo que ocurre. Y está bien, porque eso nos ayuda a esclarecer los delitos. Ahora, eso es más o menos que antes. Porque nosotros, digo, a la hora de evaluar una política, uno tiene que evaluar el resultado. ¿Alcanza? No, no alcanza. Por supuesto, también le digo, tenemos un gobernador que tiene 6.000 patrulleros en la provincia de Buenos Aires, los policías de la provincia tienen los mismos sueldos que las fuerzas federales, cada policía tiene su chaleco, hemos invertido como ¿Un policía nunca. de la provincia de Buenos Aires gana lo mismo que un federal? Exactamente, ¿sí? Cada 4 horas patrullamos el 75% del territorio. Y cada intendente, sea de la oposición, simpatice con uno, simpatice con otro, mira dónde están los patrulleros. Entonces no hay ninguna zona liberada. Obviamente, si el gobierno nacional nos hubiera pagado el año pasado los 700.000 millones de pesos, ¿sabe cuántos patrulleros se compran con 700.000 millones de pesos? No. 10.000 patrulleros. Ese dinero el gobierno nacional no nos lo envió a la provincia de Buenos Aires, que es un dinero que está creado por ley, es un fondo para financiar la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Van a pedirle Entonces, refuerzos? discúlpeme que termine. Entonces, si a nosotros no nos dan los recursos para invertir y fortalecer nuestra capacidad, y al mismo tiempo tenemos una crisis social que avanza, porque yo les señalo, ¿sabe cuántos suicidios hubo en la provincia de Buenos Aires el año pasado? 1.700 suicidios hubo. Eso también habla de la violencia. También son indicadores de violencia. Y todo eso tiene que ver con una situación social. ¿Más o menos que el año anterior? Y bueno, pero por eso digo, hay el doble de suicidios que los homicidios, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Se multiplica la violencia familiar. Tuvimos 12 femicidios en la provincia de Buenos Aires en el mes de enero. Tuvimos más femicidios que homicidios en ocasión de robo. Entonces, esto lo que hace es que crezca esta crisis que se está empezando a vivir. Hay gente que tiene problemas de empleo, hay un 60% de la pobreza en el conurbano, hay un 22% de la gente con problemas de empleo, hay un montón sobre todo de rubros, como el de la obra pública, el de la construcción, que fueron cayendo. Esa gente, en la medida que no consigue trabajo, empieza a caer en una situación de degradación subjetiva, donde empiezan a consumir alcohol, empieza a consumir drogas, empieza toda una situación de degradación social que se va transformando en violencia. Ministro, entonces lo que usted está diciendo es que no hay tanta inseguridad como los medios están diciendo. Yo no dije eso. Yo no dije eso, no ponga palabras en mi boca, yo no dije. Yo lo que dije es que las estadísticas no demuestran que hay menos homicidios, muchísimo menos homicidios, que hace 10 años, que hace 20 años, y que hay menos homicidios que incluso hace 5 años cuando nosotros llegamos a la gestión. Y que el delito creció, y creció menos que en otras jurisdicciones, ¿sí? ¿Alcanza toda esta situación? No, no alcanza. Trabajamos con cada intendente. Dígame qué intendente me dice que no articula bien con nosotros. Trabajamos con la justicia federal. Ayer estuve con la ministra Bullrich, donde estamos implementando el plan 90-10 para reducir los homicidios en 5 municipios. Uno de ellos es Moreno, ¿sí? Entonces, no hay ninguna barrera ideológica que nos limite a trabajar con los diferentes actores. ¿Las fuerzas federales? Por supuesto, para prevenir la seguridad. Están participando las fuerzas federales. ¿Por qué cree que bajamos los homicidios? Refuerzos, digo. Eso es Nosotros, miren, yo le voy a decir una cosa. La provincia de Buenos Aires está a 1.500 kilómetros de la frontera. La droga no se produce acá. Nosotros necesitamos que la droga deje de llegar a la provincia de Buenos Aires y que las organizaciones narco dejen de llegar a la provincia de Buenos Aires. Entonces, la ministra lo que plantea es que hay que fortalecer las fronteras, hay que fortalecer diferentes agencias. Vamos a tener una lógica que tiene que ver con la investigación criminal y hay que desmantelar las bandas que están trabajando en el conurbano. Estamos haciendo un trabajo de inteligencia criminal muy grande en la provincia de Buenos Aires, en particular en Moreno, con diferentes bandas que incluso están relacionadas con Rosario. ¿Causa del delito y también de los asesinatos? Por supuesto, porque el narcotráfico, cada vez que instala un punto de venta, en 24 horas triplica el dinero. Y eso lo hace todos los días. Entonces la banda empieza a tener muchísimo dinero, empieza a usurpar casas, empieza a cobrarle peaje a los comercios para funcionar, empieza a robar autos, empieza a robar motos. Entonces, el robo de autos está creciendo en todas las jurisdicciones. Y creció mucho más en otra que en esta provincia. ¿Por qué cree que Lucas tenía tanto miedo cuando habló ayer en la entrevista? Porque seguramente tiene miedo, porque yo vivo en el conurbano, y mis amigos viven en el conurbano, y mis familiares viven en el conurbano, y mis familiares también tienen miedo. Yo no niego la realidad. Yo le estoy diciendo, esta es una situación que sigue siendo violenta. El conurbano no nació cuando llegó Axel Kicillof, ¿eh? Antes estuvo Vidal, antes hubo otros gobernadores, y siempre un problema la inseguridad, y siempre es un problema la inseguridad. Y es el ámbito urbano más importante, uno de los más importantes de la región. Sin embargo, cuando vos comparás los delitos con el San Pablo, con el Gran Montevideo, con el Gran Chile, nosotros estamos mejor que esos lugares. ¿Sirve como consuelo? No, no sirve. Tenemos que seguir mejorando, pero
Lo que yo creo es que hay una perspectiva también electoral, de querer instalar que esto está desmadrado cuando no es así, porque hay menos, las estadísticas nos muestran que estamos con mejores cifras que los años ¿Qué anteriores. sectores vienen de la política esos mensajes? Los vecinos nos hablan del miedo, ministro, y por eso nosotros trasladamos. Y además de la falta de policía en determinados lugares. Mire, nosotros tenemos un policía cada 80 manzanas. Y eso mejoró desde que llegó Axel Kicillof, ¿sí? Eso mejoró desde que llegó Axel Kicillof. Lamentablemente, nuestro sistema de seguridad está desorganizado, no está pensado estratégicamente. Por ejemplo, cuando Mauricio Macri fue presidente, ¿sí?, y desarmó la Policía Federal, le dio toda la Policía Federal al gobierno de la ciudad y le transfirió un montón de recursos a la ciudad. Entonces, ¿hoy qué pasa? La ciudad tiene 2 policías por esquina y nosotros tenemos uno cada 80 manzanas. En ese momento, cuando Macri era presidente, Vidal gobernaba la provincia y Larreta la ciudad, podrían haber sido algo más parejo y dejar algunos policías en la ciudad y otros en el conurbano. Eso no ocurrió. Perjudicaron a la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto no es magia. Yo quiero transmitir eso. Yo lo que digo es, hay una estrategia. Trabajamos con los intendentes del oficialismo, de la oposición, trabajamos con los legisladores, trabajamos con la justicia federal, con los fiscales, con los jueces. Tengo una excelente relación con el procurador Contegrán, hablamos con la Corte, hablamos con la ministra Burri, trabajamos con todos. Cada día estamos un poquito mejor. ¿Alcanza? No, no alcanza. Si el gobierno nacional nos transfiriera los recursos, tendríamos mucho más recursos para invertir en más tecnología, para poder mejorar aún más los sueldos. Todo eso es lo que tenemos que lograr. Es que cuando nosotros lo escuchamos respetuosamente, pero cuando escuchamos todo esto también tenemos la sensación de que entonces no hay salida porque los delincuentes tienen más poder que lo que significan las fuerzas de seguridad. Mire, yo le hago una pregunta, yo le doy esta situación. El delincuente llega, arma un punto de droga, triplica el dinero en 24 horas. Nosotros para comprar un patrullero tenemos que hacer una licitación, pasar por organismos de control. Burrich me contaba el otro día que todavía no pudo concretar licitaciones desde que hizo la primera semana que llegó. Entonces, el narco se mueve en la ilegalidad y nosotros tenemos que trabajar con una legalidad y nosotros lo que tenemos que hacer es algo sustentable en el tiempo. Y al vecino se le dice lo que le decimos en cada municipio. Nosotros hablamos con todos los vecinos. Nosotros tenemos foro de participación, los intendentes hablan con los vecinos vienen a los centros de monitoreo, los vecinos nos marcan dónde están los narcos, hacemos un trabajo de inteligencia, rompemos cada uno de los búnker, nos peleamos a veces con algunos jueces que liberan a los presos. Digamos, toda esa discusión se da. Y se va a seguir dando, ¿sí? Y se va a seguir dando. ¿Alcanza? No, no alcanza. Ahora, bienvenido sea el debate público. Me gustaría que este debate ocurra también en todas las jurisdicciones, porque el delito creció en todas las jurisdicciones, y mucho más que en la provincia de Buenos Aires. Le hago una pregunta con respecto a eso. ¿Cuánto tiene que ver la crisis económica con que las bandas narco tomen poder y el Estado esté ausente en muchas de estas situaciones donde tienen que contrarrestar el delito? Yo no diría que el Estado está ausente, porque no está ausente el Estado. Yo lo que le diría es que nosotros tenemos en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires, porque la división es política, pero los ciudadanos se van de un lado al otro, la vida económica, la vida comercial es una, ¿sí? Hay un mercado de 17 millones de personas entre el AMBA y la ciudad de Buenos Aires. 17 millones de personas que consumen un montón de droga. Hoy el dólar está muy barato, ¿sí? Y hoy es un negocio en dólares muy rentable vender droga. Eso hace que haya una mayor incidencia de organizaciones transnacionales. El narcotráfico es un fenómeno transnacional, que haya más presencia de organizaciones criminales transnacionales que se acercan a este ámbito metropolitano, porque es muy rentable vender droga en el ámbito del AMBA, no solo de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa, cuando ustedes ven el mapa del delito, la concentración de delito por metro cuadrado es muchísimo más alta en capital que en la provincia. En la provincia lo que tenemos es la concentración de pobreza, ¿sí? ¿Por qué? Porque de hecho los policías de la ciudad no les alcanza para comprarse una vivienda o alquilar una vivienda en capital. Vienen a lugares 2 horas de la capital, a lugares donde les alcanza el poder adquisitivo con el sueldo que le pagan. Entonces, ¿qué se da en esos lugares? Se da que hay barrios que no están urbanizados, se da que hay lugares donde los narcos aprovechan para esconderse, donde se ejecuta una violencia mucho más intempestiva, mucho más lesiva, donde tenés menos recursos. Y por ahí eso se comercializa en muchos casos en capital. Entonces, tenemos que poder darnos una estrategia que sea integral, y eso es lo que estamos haciendo. La consulta, ministro, es si realmente el encuentro con Ciudad prosperó, si hay por lo menos una conclusión concreta en el marco de esta serie de encuentros. Nosotros recapturamos a la mitad de los presos que se les escaparon.
Nosotros trabajamos por abajo, las policías trabajan perfectamente. Mire, hoy hubo una persecución en Avellaneda. Habrán visto el móvil que volcó en Capital Federal. Hubo un robo de autos en Avellaneda, un robo que no se llega a concretar porque un patrullero nuestro intercepta la situación, persigue al móvil, a un móvil que fuga hacia Capital, porque los ladrones eran de Capital. En ese contexto Huelca pudimos detener a una persona. Las policías trabajan todo el tiempo juntas, ¿sí? Y además trabajamos en el marco de la justicia de la provincia de Buenos Aires, de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, de la justicia federal. Estamos allanando todo el tiempo. Después ellos serán responsables de lo que ocurra en la ciudad, nosotros somos responsables de lo que ocurre en la provincia y mantenemos controles y trabajos cotidianos. Eso pasa todo el tiempo. Lo demás es una campaña política. ¿Qué pasó con las motos, ministro? Las motos que secuestraron. ¿Qué pasó? ¿Por qué las secuestraron? Bueno, hubo todo un hecho de violencia ayer que no podemos permitir. Hay policías que están heridos. O sea, una persona sumamente violenta que tendría que estar presa, ¿sí? Que yo quiero que alguien explique por qué esa persona no está presa, y no soy yo el que lo tiene que explicar. Que está viviendo en situación de calle, apuñala a una persona, un grupo de vecinos quiere someterlo, en ese contexto asesinan a otra persona, ¿sí? Nosotros lo detenemos y después le pegamos a la policía. No podemos permitir eso. O sea, yo entiendo la rabia, puedo entender la furia, pero también hay que poner un límite, porque si no esto es sálvese quien pueda y no es así. Hay que poner un límite. Entonces, hay un fiscal que está trabajando, se tomarán medidas. Nosotros entendemos también el dolor de los amigos, pero no podemos permitir que dañen el patrimonio del municipio, que lastimen policías. Eso no se puede hacer. Ministro, ¿está de acuerdo con que bajen la edad de imputabilidad? Porque en los últimos hechos, no en este puntualmente, pero en los anteriores, lo que se dio como denominador común es que cada vez son siempre menores los que actúan, los que matan y los que mueren también, ¿no? Los que van a asaltar a alguien y terminan muriendo. Yo le voy a dar información. Mire, nosotros tuvimos un montón de hechos, muchos hechos, donde intervinieron menores armados en robos de autos y en robos de motos, ¿sí? Cuando usted ve un menor de 14 años con una ametralladora, lo primero que yo me pregunto es ¿cómo un menor de 14 años tiene una ametralladora? ¿Sí? Sí. Bueno, nosotros desmantelamos una organización criminal que se robó 3.000 autos de La Matanza y Morón, que los autos los llevan a Misiones, a Corrientes, a Bolivia y a Paraguay. El líder de los gatilleros, se pudo comprobar, reclutaba menores a los que les daba armas, a los que les incentivaba con droga y a los que les pagaba para que cometan delitos más violentos. Y si disparaban les pagaba más. Porque hay una lógica narco de imponer la violencia como pasó en Rosario en su momento. Porque saben que a los menores no les pasa nada, no van detenidos. Sí, en la provincia de Buenos Aires se quedan encerrados en un instituto de menores en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Todos esos menores que asesinan están todos detenidos y es más, hay algunos por intento de homicidio que también están detenidos, hay algunos que están detenidos en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Tengan la edad que tengan, son detenidos en el marco de un robo con arma de fuego. En la provincia de Buenos Aires eso es así, ¿sí? Nosotros tenemos 5.200.000 pibes que están en la escuela y hay 4.000 que el año pasado nosotros en diferentes situaciones de cualquier edad la policía intervino con ellos. Nosotros hicimos la historia de vida de cada uno de esos pibes. Esos pibes vienen de familias que no lo supieron criar, que tienen problemas de consumo, que tienen tobilleras, pibes que a los 6 años fueron abusados sexualmente, que abandonaron el colegio. Entonces, si en ese barrio donde ellos viven hay una bandita que los recluta y que les da un arma, piense esta situación, una familia que no lo crió, fueron abusados sexualmente, dejaron la escuela, consumen droga y les das un arma de fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Esta situación. Entonces, yo lo que le digo es, tenemos que ocuparnos seriamente del tema de los menores porque causan muchísimo daño. Estadísticamente es poco, pero en términos cualitativos el daño es muy grave. Ahora, una vez que ellos matan, el daño ya ocurrió. Lo que tenemos que hacer es ser más eficientes en el tratamiento de estos menores e incluso trabajar en separarlos de la familia cuando tenemos... Bueno, son las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, que está dando una explicación de lo que él cree serían las causas en principio y luego también las consecuencias. Se habla de una menor cantidad de homicidios, se pone el foco también en los medios de comunicación que estamos registrando estos hechos y que parecen mucho más de lo que son. Bueno, uno solo ya es un montón. Me parece también, nosotros ahora le estamos comentando a la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires porque aparentemente no tenían la información que pudimos obtener en vivo nosotros respecto a amenazas previas que habría sufrido el